Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a esta reunión, a este culto. Vamos a leer el pasaje que nos toca hoy. Seguimos meditando en los Hechos de los Apóstoles y vamos a hacerlo en el capítulo 11 del Hechos de los Apóstoles, versículos del 27 al 30. Y después saltaremos al capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El título de la predicación de hoy podría ser el siguiente: la primera iglesia gentil, compartiendo y orando. Y vamos a reflexionar sobre estos dos principios, la fisonomía también de la iglesia de Antioquía, especialmente del liderazgo, pero también sobre estos dos principios de compartir la solidaridad cristiana y la oración, dos elementos importantes de la iglesia, en cualquier tipo de iglesia y en cualquier tiempo. Hay un principio: es más bienaventurado dar que recibir. Y al que siembra escasamente va a recoger, ¿verdad? Es un principio de la economía divina, de la escritura, un principio escritural. Recordemos que desde el principio los cristianos en Jerusalén habían demostrado una extraordinaria generosidad hacia aquellos que tenían necesidades materiales. No es el evangelio social, pero sí es el aspecto más social, más solidario con los pobres, en principio con los pobres dentro de la congregación, pero también que podemos hacer extensible a los pobres que nos rodean. Y esa generosidad asombrosa, maravillosa de la iglesia de Jerusalén se puso en práctica poniendo sus pertenencias, algunos de los miembros, a disposición de un fondo común para que se pudiese cuidar a los pobres. De hecho, es la primera vez que oímos hablar de Bernabé, que hablaremos de él también en este texto hoy. Y escuchamos hablar de Bernabé con relación a este proyecto social de ayuda a los más necesitados dentro de la congregación. Se nos dice que Bernabé vendió una heredad y donó el dinero de la venta a la iglesia para su programa de ayuda social, si podríamos referirnos de esta forma. En el capítulo 4, versículos 36 al 37. Aquí en estos versículos vemos por primera vez la ayuda económica intereclesial entre dos congregaciones. Más aún vemos a una iglesia gentil ayudando a una iglesia judía, una iglesia con mayoría gentil ayudando a una iglesia con mayoría judía, y la iglesia de Jerusalén sabemos que tenía ciertas reticencias y ciertos prejuicios con la entrada masiva de gentiles a formar parte de la iglesia. ¿Podría haber un testimonio mejor para el éxito que mostrase el éxito del ministerio de enseñanza de Bernabé y de Pablo en Antioquía? Una congregación helena, una congregación de trasfondo grecolatino, a 600 kilómetros de Jerusalén, una provincia romana diferente, con un trasfondo de Jerusalén antigentil, digamos, con prejuicios, y el de la iglesia de Antioquía probablemente también con prejuicios antijudíos, ¿verdad? Pero aún así, y a pesar de todo, ayudándose y apoyándose mutuamente, o en este caso apoyando a Antioquía a Jerusalén.
Antioquía es una iglesia que se preocupa de sus compañeros cristianos judíos de tal manera que realizan una colecta voluntaria para ayudarles a afrontar la hambruna que todavía no ha llegado, pero que ha sido profetizada por Ágabo, ¿verdad? Y que tiene lugar después durante el gobierno de Claudio, del emperador Claudio. Puede que una de las razones por las cuales Bernabé y Saulo llevaran este donativo a Jerusalén, ¿verdad? Fuesen ellos los encargados de llevar este donativo, este dinero para la iglesia de Jerusalén, para afrontar esta hambruna. Puede ser que una de las razones fuese hablar con los apóstoles para ayudarles a entender los peligros que conllevaban las desavenencias entre judíos y gentiles, cristianos judíos y cristianos gentiles, relacionados con la expansión de la iglesia, ¿verdad? Si esto fue así, qué gesto tan grande el de aquellos gentiles mostrando un amor tan práctico hacia sus hermanos judíos. Seguramente impresionaría a los más conservadores de Jerusalén y mitigaría sus temores en cuanto a la evangelización de los gentiles. Son nuestros hermanos, cuidan de nosotros, velan por nuestro bien, fijaros, nos envían una ofrenda de amor. Este es un principio, el de la solidaridad cristiana, importantísimo en la extensión del Evangelio, ¿verdad? No podríamos muchas iglesias pequeñas como la nuestra sobrevivir si no fuese por esta solidaridad, por este amor práctico de otros cristianos en otros lugares. Para que una iglesia tenga visión misionera debe preocuparse por la unidad cristiana entre aquellos que tienen en común con ellos el Evangelio y el deseo de predicarlo, ¿verdad? Y cuando queremos extender el Evangelio no estamos pensando en plantar nuestra bandera denominacional, en crear exactamente y plantar una iglesia exactamente como nosotros. Creo que es un gran error. Estamos por orar, por animar, por apoyar a iglesias que sean fieles y planten iglesias fieles al Evangelio, aunque no tengan todos los colores que nosotros tenemos, ¿verdad? Y todos los matices que nosotros tenemos, y compartan exactamente todas las doctrinas que nosotros tenemos. Si no existe este tipo de unidad, difícilmente se puede llevar a cabo esta obra de la extensión del Evangelio. Solo cuando los cristianos ponen en común todos sus recursos y se ayudan unos a otros, se puede llevar a cabo la gran comisión. Yo mismo soy misionero de una misión que vive esto, ¿verdad? Iglesias diferentes, iglesias con diferentes matices, bautistas, congregacionalistas, presbiterianas, unidas para apoyar la misión, para apoyar la extensión de iglesias conservadoras, sanas, ¿verdad? Fieles, que prediquen, iglesias que planten, iglesias que hagan obras que extiendan el Evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, este primer principio, se necesita la solidaridad, es parte de nuestro carácter, es parte de nuestra identidad. El cristiano es alguien generoso, alguien que comparte, alguien que ve la necesidad de otros y se mueve, ¿verdad? Es movido a ayudar. Alguien que tiene celo por la extensión del Evangelio y de la Iglesia y por lo tanto apoya económicamente todas estas actividades y promociona la extensión del Evangelio y la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Esta iglesia también, la iglesia de Antioquía, es una iglesia, como hemos dicho, generosa, pero es una iglesia también que ora. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer sin la oración, verdad? ¿Qué podemos hacer sin la oración? La oración es como el respirar para el cristiano, ¿verdad? El cristiano que no ora es un cristiano, no sabría cómo calificarlo, ¿verdad? La oración es parte de nuestra vida, es el aliento vital del cristiano, es la forma en la que se relaciona, en la que habla con Dios, ¿verdad? Hasta el momento la expansión evangelística había transcurrido bajo la providencial mano de Dios. Es maravilloso ese versículo que hemos leído el domingo pasado, ¿verdad? Que estos hombres de Chipre y de Cirene fueron a Antioquía, predicaron y la mano de Dios estaba sobre ellos y hubo convertidos, y hubo conversiones, y hubo un avivamiento, hubo una obra del Espíritu genuina en aquella ciudad que dio como resultado la conversión de muchos. Entonces hasta ahora hemos visto la mano providencial de Dios y estos cristianos que simplemente de forma espontánea, de forma no organizada, no premeditada, predicaron el Evangelio y el Señor lo bendijo. Pero aquí vamos a ver el primer intento de planificar la obra misionera. Lo que había conducido a la iglesia a nuevos lugares, ¿verdad? Había sido a menudo la
la iniciativa individual de personas, de pioneros individuales como Felipe, ¿verdad? En ese sentido como Pedro, como estos hombres de Chipre y de Cirene. Pero ahora este liderazgo, estos 5 hombres, estos 5 ancianos de la iglesia de Antioquía, y la iglesia de Antioquía van a tomar una iniciativa organizada, van a emprender, ¿verdad?, una aventura, pero organizada, premeditada, ¿verdad?, de la extensión del evangelio que surge de una iglesia local. Por lo tanto, estos del capítulo 13, ¿verdad?, que se nos dice los nombres de estos ancianos, están orando, están buscando al Señor, están buscando la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo separa a Bernabé y a Saulo para esta obra de la evangelización a los gentiles. Lo que no creo que podamos distinguir al usar esta palabra estos ancianos, que la iglesia estuviese excluida de este proceso. La iglesia tenía que estar forzosamente involucrada en este proceso de ayunar y orar para encomendar a la obra, que al final encomendará la obra a Bernabé y a Saulo. ¿Qué es lo que nos llama la atención de esta congregación? ¿Por qué abogamos la iglesia y por esta congregación en concreto? ¿Cuál es la visión de la iglesia? La visión de la iglesia es ser una iglesia multicultural, multinacional, multirracial, que incluya a todos, ¿verdad? Y esta iglesia es un ejemplo de eso mismo. Mayoritariamente era gentil, pero había judíos, pero si nos fijamos en el liderazgo de esta iglesia, es un liderazgo muy particular, porque estos 5 hombres tienen trasfondos y tienen trasfondos personales, quizá culturales también diferenciados, diferentes, ¿no? Un liderazgo multicultural. El mestizaje, ¿verdad?, y la multiculturalidad es un plus siempre. No es algo que lo que tengamos que tener miedo, es enriquecedor, ¿verdad? Hoy hay voces de sirena que nos dicen cuidado que nos invaden, cuidado con los que son diferentes a nosotros, y nosotros decimos no hay ningún problema. La iglesia siempre ha vivido, ¿verdad?, mejor en medios multiculturales que en medios monoculturales, solamente de una cultura, ¿verdad? La iglesia se mueve muy bien en estos medios multiculturales, multinacionales, multirraciales. Hoy en día, donde la xenofobia y la desconfianza y el odio al prójimo diferente se están asentando cada vez más y son ya desgraciadamente el discurso popular, la iglesia debe reafirmar la multiculturalidad y el mestizaje como valores cristianos y evangélicos. Vaya mezcla en el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Bernabé, un pastor judío, uno de los 7 diáconos, separado, apartado para servir las mesas, ¿verdad? Un hombre generoso de corazón, un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Simón, que aunque tenía un nombre judío, probablemente era un prosélito, porque su sobrenombre Níger, nos hace pensar que era negro, ¿verdad? Incluso podemos pensar que este Simón Níger podría ser el mismo Simón de Cirene, el hombre que llevó la cruz de Jesús. Podría ser que fuese el mismo hombre, porque ciertamente este grupo eran los de Cirene, ¿verdad? Eran de Cirene y de Creta los que habían evangelizado Antioquía. ¿Por qué no? Muy bien podría ser Simón de Cirene, el hombre que llevó la cruz de Jesús. Su compañero Lucio, que sí era de Cirene, en África del Norte, por lo que posiblemente también fuera de color, un hombre de color, 2 hombres de color quizá en el liderazgo, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que aprender algunas iglesias también en tener un liderazgo multicultural, multirracial, ¿verdad? Después tenemos a Manaén. ¿Qué personaje Manaén? Que se había criado junto a Herodes Agripa, quien había ejecutado a Juan el Bautista, y no tiene algo de irónico esta situación, la asombrosa gracia de Dios con respecto a estos 2 hombres. Se habían criado en el mismo círculo familiar y social, uno de ellos llegaría a convertirse en un político sin escrúpulos que contribuyó a la ejecución de Cristo, y otro llegaría a ser el líder de una iglesia, de la primera iglesia gentil, la primera iglesia que abriría la puerta al evangelio para el mundo greco-latino. Y finalmente estaba Saulo, el fariseo convertido al cristianismo. Increíble equipo. No hay duda de que el hecho de que se reunieran fue por la providencia de Dios, porque habían sido objeto de la gracia de Dios y deseaban compartir el evangelio.
Es muy posible que Simón y Lucio estuvieran dentro del grupo de discípulos de Chipre y de Cirene que habían llevado el Evangelio a Antioquía, que tras llegar desde Jerusalén, debido a la dispersión, pusieron en marcha el programa de evangelización a los gentiles en Antioquía. Esta iniciativa misionera no procedía de la Iglesia ni siquiera de sus líderes, sino de Dios a través del Espíritu Santo. Lo que aquí tenemos es un equipo de líderes de la Iglesia y una Iglesia que no dedica todo su tiempo a organizar actividades, sino que busca el rostro de Dios en oración y que busca la guía del Espíritu Santo por medio de la oración, que busca el rostro de Dios con un verdadero compromiso. Porque si se quiere realizar una tarea que perdure y que sea bendecida, necesitamos la oración. Si queremos hacer algo que no perdure en el tiempo, hagámoslo a nuestra manera. Es interesante observar que las personas que aparta el Espíritu Santo, ¿verdad? Bernabé y Saulo. Y era evidente que esta iglesia no creía que el campo misionero fuera un lugar donde se envía a los que acaban de salir de la escuela bíblica o a los pastores que no pueden sobrellevar la tensión y el estrés que conlleva abrir una obra nueva. Dios utiliza para esta clase de trabajo, por lo menos en este periodo, y creo que es así, ha sido siempre así y será siempre así, Dios utiliza para esta clase de trabajo a su gente más preparada. Y la iglesia debe estar dispuesta a hacer sacrificios y a enviar lo mejor, no lo que le sobra, no lo que quizá no está realmente cualificado para abrir obra. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No hay nada que sugiera que el Espíritu Santo siempre tenga que dirigir las cosas exactamente de esta manera, ¿verdad? Anteriormente mediante una profecía y ahora aquí hablándole al liderazgo de esta manera. No, seguramente no. Las iglesias locales no siempre tampoco tienen la suerte de contar un equipo pastoral como el que contaba la iglesia de Antioquía. En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, el progreso de la misión y en la misión cristiana se ha conseguido a pesar del inmovilismo de muchos, ¿verdad? Que han dicho, y hoy escuchamos a muchos diciendo, no deberíamos evangelizar a los católicos ya son cristianos. Y otros los escuchamos diciendo, no deberíamos evangelizar a los judíos ya son parte del pueblo de Dios. No, todo hombre y toda mujer, todo niño necesita escuchar el Evangelio, necesita creer el Evangelio, necesita arrepentirse de sus pecados y necesita la obra soberana, transformadora, salvífica del Espíritu Santo aplicando la redención que el Señor consiguió por su sangre mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Este es un mensaje universal para todo hombre y para toda mujer, en todo lugar, para toda nación, para toda lengua, para toda raza y para toda tribu, ¿verdad? No hay distinciones, Dios no hace acepción de personas. Pero es verdad que a veces la iglesia ha sido obstáculo para esta extensión del Evangelio. Y tenemos mismo en la historia de la iglesia el ejemplo de William Carey, este gran misionero, ¿verdad? Que tuvo que avanzar la obra y tuvo que seguir con su visión misionera a pesar de las iglesias de su tiempo que lo obstaculizaron e incluso se opusieron a esta obra misionera. Otras veces debido al inmovilismo, debido a la falta de visión, incluso a la oposición de la iglesia local o de las iglesias locales y denominaciones, han tenido que surgir organizaciones paraeclesiales, misiones, agencias misioneras, para llevar a cabo la obra misionera, porque la iglesia misma o no ha querido, o no ha podido, o no ha sabido, o no ha tenido visión o ha sido apóstata. Algunos principios importantes de este pasaje ya para acabar. Primeramente, respecto a esta última parte del mensaje, en cuanto a la misión, Bernabé y Saulo no actuaron independientemente, no. Estaban sometidos, sujetos a Jerusalén y después también sujetos al consejo de los ancianos de Antioquía. No actuaron independientemente, sino que consultaron y estaban bajo la autoridad y bajo la supervisión de hombres experimentados a los que ellos respetaban.
El llamamiento misionero no es producto de su ego. Yo quiero ser, yo quiero ir. Está muy bien que tú quieras ser o que tú quieras ir. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Pero se necesita que otros lo vean. Se necesita que en la práctica, en este momento, lo estés haciendo para el Señor, no para ti mismo. Que la iglesia local se vea beneficiada por tu actitud ahora mismo. No cuando vayas, no cuando estés preparado, sino ahora mismo, ¿verdad? El llamamiento misionero no es producto del ego, sino había sido rectificado y reconocido por otros. Y esto es lo más importante. Incluso antes, debemos ver los dones de una persona antes, ¿verdad?, de imponerles las manos, antes de animarle a prepararse. Cuando los dones están allí, cuando el deseo está allí, cuando la persona manifiesta que realmente ha sido llamado por el Señor en la práctica diaria, entonces la iglesia tiene que apoyar, tiene que preparar, tiene que orar y tiene que enviar. La iglesia, por lo tanto, tiene un papel fundamental en la misión y en el envío de los misioneros. La iglesia no se sienta a esperar sin hacer nada a que Bernabé y Saulo se sientan llamados. Al contrario, cuando la iglesia y sus líderes oran juntos, las cosas suceden, ¿verdad? Y los líderes de esa iglesia, los ancianos de esa iglesia, los pastores de esa iglesia, junto con la iglesia, oraron y el Espíritu confirmó, ¿verdad? Lord Salisbury, el gran reformador social evangélico, asistió en cierta ocasión a un gran encuentro en Liverpool. Al final del encuentro estaba tan frustrado por la falsedad y la vacilación que había observado entre los cristianos presentes que en su conferencia hizo la siguiente afirmación: aquellos que han alcanzado la verdad tienen los medios suficientes, el conocimiento suficiente y las oportunidades necesarias para evangelizar el mundo más de 50 veces. Por lo tanto, qué maravilloso es esta historia, de cómo estos hombres, ¿verdad?, anónimos, llegaron a Antioquía, de Cirene, de Chipre, después de haber conocido el Evangelio en Jerusalén, y predican el Evangelio, y la mano de Dios está sobre ellos, y la iglesia crece en Antioquía. Qué maravilloso es que esta iglesia, ¿verdad?, que estaba siendo mirada con cierto recelo desde Jerusalén por tener una mayoría de gentiles, es una iglesia generosa. Y cuando conoce de esa profecía, de esa hambruna, de esa hambre que va a venir, levanta una colecta, se rasca el bolsillo, comparte de lo que tiene, quizás de lo que no tiene también, para ayudar a otros hermanos en otro lugar. Esa solidaridad cristiana, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es que Bernabé, como hemos visto, era un hombre con un corazón que anima la obra, ¿verdad?, que tiene gran corazón, y como Saulo es un gran maestro que predica, y como eso da ese resultado en esa congregación, ¿verdad?, esa madurez cristiana, de cristianos tan recientes, ¿no?, convertidos tan recientemente. Y vemos también cómo Dios quiere utilizar esa congregación, una congregación que es multicultural, multirracial, multinacional, para alcanzar a otros lugares también, para alcanzar otras ciudades. Como la oración es importantísima para tomar decisiones, para tomar este tipo de decisiones y para tomar cualquier tipo de decisión. Quiera el Señor darnos un corazón generoso, un corazón que esté consagrado también a la obra, a la extensión del Evangelio, al bienestar de la iglesia, al compartir con los que tienen necesidades también, ¿verdad?, ser generosos en ese sentido, y también que nos dé una actitud y una disposición para orar en todo momento, en toda circunstancia, por la extensión de la obra, por la iglesia perseguida, por la iglesia local, por nuestros líderes, por los misioneros, por la obra en general. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor tenga bien hacer esta obra maravillosa en nosotros también. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.